Mira, mira, Seba, el Seba. Hola, Seba. Mira, estoy con la Eve. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bien, Bien. ansioso. Saluden bien porque estamos grabando. Esto como les digo, es algo nuevo para mí. Eh, es algo que puso el Señor en mi corazón hace varios años, de enseñar la Biblia en un lugar público. Y al final nos lanzamos. Nos lanzamos Buenísimo. con esto de la pandemia y ya está como león enjaulado sin poder enseñar nada de lo que tengo acá adentro. Así que, bien, ¿me escuchan bien ahí? Sí. ¿Sí? Ya, como para sacarme la mano de encima, porque igual la voy a necesitar un poquito. Ya, pues, bueno, son las 8, en virtud del tiempo. Vamos a partir. Si se conecta alguien más, que se conecte. Si no, somos los que somos y estamos los que estamos. ¿Ya? Oremos. Ya. Señor, gracias por estar aquí en esta instancia nueva, en esta instancia linda que tú nos permites tener a través de la tecnología, que es el Biblicafé, este proyecto que debería haber estado en una cafetería, tomándonos un cafecito, conversando en un lugar público y así la gente entusiasmándose para aprender la Biblia. Pero bueno, tú has permitido que esto ocurra ahora de esta forma. Papá, que todo lo que podamos aprender esta noche sea para ti y por ti, que nos permita a nosotros crecer y formarnos y ser mejores cristianos y mejores sembradores de tu palabra cada día. Que esto que vamos a entender nos saque un montón de mitos y un montón de dudas y que sea de bendición para quienes nos oigan y también para nosotros mismos. Bendice a los que están conectados y a los que se van a conectar, Señor, y a los que con el tiempo lo van a ver por YouTube también. Bendícelos, Señor, y que esto sea de bendición. Te pedimos tu ayuda y en ti confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. El Evangelio de Cristo, eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Se ve en mi pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, esperen un poquito. Ahí sí. Bueno, ya les conté lo que era Biblicafé, es una instancia de estudio bíblico en lugares públicos como son los cafés. La idea era juntarse en uno de ellos, consumir algo del local, así como un cafecito y un pastelito o algo, y ponerse a estudiar la Biblia y el que quiera se une, y el que no, bueno, lo invitábamos. Pero bueno, debido a esta super emergencia, ya había mucho, ya tenía miedo de que este proyecto se me olvidara, se me enfriara, así que le dimos nomás, nos lanzamos aprovechando a León de Judá, que era un blog y editorial digital cristiana, y que bueno, abogamos por una nueva reforma, por quienes ve la reforma protestante de hace 500 años atrás, si bien no es obsoleta, pero sí la han ido echando a perder, así que se necesita una nueva reforma, y se necesita que la Iglesia del Señor vuelva al fundamento bíblico, que es su único fundamento. León de Judá, este blog que pueden ver en leondejuda.cl, promueve ello, varias actividades, entre ellos está el Biblicafé. Más adelante queremos tener un centro discipulado que va a ser un poco más formativo y otras cosas más anexas. Bueno, de lo que se trata, el Evangelio de Cristo. La idea es hacerlo en no más de 8 lecciones esto, para no aburrirlos tanto. Y el Evangelio de Cristo, quiero que primero entendamos de qué se trata, porque todos hablamos del Evangelio, pero no todo el mundo sabe de qué se trata. El Evangelio de Cristo es un tema súper importante porque tiene que ver con el Evangelio real y puro. Estamos hablando de que ahora se escuchan muchos evangelios e incluso Pablo hablaba de que no hay otro evangelio y si aunque viniera un ángel del cielo mismo a decirte otra cosa, era maldito, era anatema. Y en la actualidad escuchamos muchas formas de ver y de hacer el Evangelio y para sacarnos todas estas dudas de la cabeza es que nace este estudio y también para sacarnos del error, porque tanto Evangelio, tanto rollo, estamos hablando de que a veces, por ejemplo, me ha pasado de que leyendo un autor, ese autor me habla de una forma de ver el Evangelio. Pablo
el escritor de varias epístolas del Nuevo Testamento, habla de un evangelio. Jesús también predicó un evangelio, aunque se ve distinto, ya lo vamos a entender. Y así, entonces es eso lo que quiero que entendamos juntos. ¿Para qué va a servir esta serie de estudios? Primero, para entender la cabalidad del evangelio, para entender la cabalidad del evangelio, entender lo que nosotros debemos vivir del evangelio, también nos va a servir para predicar a los demás de forma efectiva, para entender a cabalidad la voluntad de Dios y para entender el precio y lo que es el evangelio realmente. ¿Ya? Bueno, materiales. Lo puse aquí como si fuera lista escolar, pero bueno, tener Zoom, lápices de colores, lo que ustedes quieran, lo que sea más fácil, un cuaderno o un iPad, no sé, lo que a ustedes les sea más sencillo para anotar, y bueno, una Biblia. Yo prefiero, como ustedes saben, yo prefiero la Biblia en papel, pero si ustedes la tienen en digital, démosle en digital. El contenido de esta clase habla de 3 temas súper puntuales. Primero, ¿qué es el Evangelio? Segundo, ¿qué son las buenas noticias? Y después la salvación. Bien, partamos. Primero, ¿qué es el Evangelio? Bueno, la etimología nos dice que Evangelio viene del griego Evangelius, o parecido a la serie japonesa que dice Evangelion, y es proclamar una buena noticia. Y ahí es donde yo me quiero detener un poquito, porque ¿a qué nos referimos con proclamar una buena noticia? Una buena noticia, por ejemplo, en mi caso, cuando me dijeron que yo iba a ser papá, me volví loco de felicidad y lo proclamé a los 4 vientos y llamé a todo el mundo, porque para mí era una noticia demasiado buena. Entonces, la raíz y digámoslo así, el sintagma, no el sintagma, sino que la acción de proclamar la buena noticia es esa. Cuando nosotros ocupamos la palabra evangelion, tiene que ver con esta nueva noticia, pero que es publicada de esa forma. Es como que es una noticia tan buena que no te la puedes callar. Es una noticia tan importante que no la puedes dejar oculta por ahí, sino que como que te obliga a contarla y te obliga a decirla de la forma más elocuente, de la forma más estruendosa y más alegre posible. ¿Ya? A eso se refiere el griego evangelion. Lo que pasa es que, claro, en los institutos bíblicos, en los comentarios bíblicos, vas a encontrar que te dicen lo mismo, pero no te dan la acción de la palabra, ni por qué se ocupó esta palabra, ni por qué los escritores del Nuevo Testamento hablaban del evangelio de esta forma y por qué dieron tanto de ello para que funcionara así. Era de esa forma, es proclamar una buena noticia, pero de ese modo, con ahínco, con ganas, con una felicidad, pero extrema. A eso nos referimos. Bien, también hay muchos títulos descriptivos para el Evangelio. Está el Evangelio del Reino, como lo podemos ver en Mateo 4:23, en el 9:35, en Mateo 15:19, 24:14. Bueno, también está el Evangelio de Jesucristo, que como lo plantea el escritor, como lo plantea Marcos, también como lo plantea Pablo en Romanos 1:1 y en 2 Corintios 11:7. También el escritor de Hechos, Lucas, habla del Evangelio de la gracia de Dios en Hechos 20:24, o como también Romanos lo define, como Pablo lo define en Romanos 2:16, es el Evangelio predicado por Pablo. Pablo dice, yo prediqué este Evangelio, y todo eso. También Pablo habla del Evangelio de nuestra salvación en Efesios 1:13. También está el Evangelio de paz en Efesios 6:18. Efesios, bueno, ese es para otro tema, pero Efesios es una... Si alguien quiere entender la profundidad y del Evangelio, cómo se vive plenamente, métanse con Efesios. Y el Evangelio eterno que habla Juan en Apocalipsis 14:6. Esos son los títulos descriptivos del Evangelio. Hasta el momento, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Estamos? Sí, Seba. Una consulta, ¿los materiales, o sea, esto después se envía o algo así o no? Yo te puedo compartir después la presentación, no hay problema. Gracias. Sí, es más, la voy a publicar en León de Judá todo esto también, así que
Todo va a estar ahí. Eso, ¿Ya? gracias. Las buenas noticias. Ya sabemos que son buenas noticias que se declaran de una forma vehemente, súper alegre. Y lo primero, las buenas noticias fueron anunciadas por Jesús. Mateo 4:17, ocupando la NBI, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca, está cerca. ¿Se acuerdan que hablamos recién de Evangelio del Reino? A esto se refiere puntualmente. Estamos hablando de que Jesús era el Mesías esperado que toda la Biblia se encargó de profetizar. Eso lo tenemos mega claro. Pero los judíos no lo habían entendido a cabalidad porque había muchas señales que provocaron el error. Por ejemplo, en pasajes de los evangelios podemos leer que dicen: pero ¿cómo puede venir el Mesías de Nazaret? Hablando de Jesús. Y era porque ellos pensaban que Jesús había nacido en Nazaret, pero no se habían percatado del detalle de que Jesús, cuando fue el censo, había tenido que ir a la ciudad de su padre, José, que era Belén. Por consiguiente, se cumplía la palabra de Miqueas de que Jesús tenía que nacer en Belén. Por consiguiente, el Mesías sí nació en Belén. Pero ellos, como no lo sabían, Jesús tenía que predicar y hablar y decir que el reino de los cielos se había acercado o estaba cerca. Y por consiguiente, al estar cerca, la redención del mundo que había sido prometida desde cuando el hombre cae y se convierte en pecador y pierde la eternidad y sale del paraíso, desde ahí que se había prometido la redención del mundo a través de este Salvador que Dios mismo se proveyó en la figura de su Hijo Jesús. Entonces Jesús anuncia este evangelio y esta poderosa buena noticia, porque te está diciendo: viejo, el mundo ya tiene salvación, ya no hay más pecado. El pecado va a acabar, va a perder su poder sobre ti si tú crees en mí y te reconcilias con el Padre y vuelves a este diseño de eternidad que el hombre siempre te ha tenido, pero que perdió debido al pecado en el paraíso. Entonces, este es el evangelio que viene a anunciar Jesús y viene a decir que Él era el camino al Padre. ¿Y cómo se convierte Él en el camino al Padre? Por su muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué dice 1 Corintios 15, del 1 al 4? Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Siempre estuvo escrito que tenía que padecer el Cristo, el Salvador del mundo, tenía que pasar por todos esos sufrimientos brutalmente detallados en Isaías 52, 52 y 53. Y ese padecimiento hace de que toda la culpa del mundo sea cargada a Jesús y Jesús se convierte en este cordero que ocupa la figura del sacrificio pascual. Y Él toma todos los pecados del mundo sobre sí, se cuelga en la cruz. ¿Para qué? Para que con su muerte los pecados del mundo también se vayan. Pero no bastaba con que Jesús muriera, sino que lo que tenía que hacer Jesús también era resucitar. ¿Por qué? Porque al no tener pecado, el pecado no lo podía retener a la muerte y por consiguiente Él tenía que volver. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está llegando alguien, déjenme aceptarlo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando Jesús resucita, hace de que todo lo que nosotros habíamos estado esperando como salvación se hiciera realidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la misma Biblia enseña de que la paga del pecado es muerte, pero al nosotros estar libres de pecado por Jesucristo, la muerte, si bien físicamente va a seguir existiendo, pero no nuestra muerte de alma, sino que vamos a resucitar con Él en aquel día final, que esperamos sea pronto, pero va a resucitar. A eso se refiere Pablo cuando habla de esto. Y el Evangelio se basa en esto. En 1 de Pedro 1:3, déjenme buscárselo rápidamente, lo dice muy claramente. 1 de Pedro 1:3. Espérenme que está
admitió. Miren, primera de Pedro 1:3 dice, oh, me pasé. Ahí está. Oh, me volvió a pasar. Ahí estamos. Primera de Pedro 1:3 dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Entonces, la resurrección de Cristo hace que nosotros tengamos esta esperanza de que el pecado no nos va a hacer prisioneros, por llamarlo así. Cuando nosotros teníamos nuestra vida de antes, fuera del Señor, fuera de este sacrificio hecho en la cruz, nuestra vida de pecado nos amarraba a la muerte. Me refiero a la muerte de alma, no me refiero a la muerte física, porque a esa, hasta que Jesús no la redima 100% cuando vuelva, vamos a seguir sujetos. Pero nosotros vamos a resucitar después. Tal cual como Pablo lo enseña en 1 Tesalonicenses, que los que hayamos muerto en Cristo resucitaremos y viviremos para siempre con Él. Y esta noticia tan poderosa, cuando la entendieron los apóstoles, se volvieron locos, a tal extremo de que recorrieron casi todo el mundo conocido y en un lapso de apenas 60 años, todo el imperio romano y parte de Asia que estaba fuera de los confines de Roma fue conquistada para el Evangelio. ¿Qué fue lo que provocó de que un montón de gente que no necesariamente era muy letrada, lo más probable es que solamente de los apóstoles de Jesús solamente Pablo era el más letrado, pero qué es lo que pasó que en el resto de que un montón de pescadores, publicanos, celotes, revolucionarios y un montón de gente más lo dejara todo, seguridad, familia, todo, para comprender, para hacer al mundo comprender todo esto? La resurrección de Cristo. O sea, si Jesús no se le aparece resucitado, ellos no lo podían creer. Porque claro, habían dicho, sí, Jesús se llevó los pecados del mundo, pero ¿y ahora qué? El diseño de eternidad del hombre, o sea, se retoma en Jesucristo. ¿A qué me refiero yo con esto? Se perdió la eternidad en el paraíso. A través de Jesucristo la volvemos a recuperar. Es como el segundo Adán que habla hebreo. Lo volvemos a recuperar, volvemos a Él a través del Evangelio de Cristo, porque sabemos que como coherederos de las cosas de Cristo también nos va a tocar resucitar en aquel día final. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Hola, Hola, Sarka. yo quería saludar y preguntar si es que este PowerPoint lo vas a compartir. Buenas, Sí, Zapka. sí. Bueno, Lo mismo dijo Seba y sí, se los voy a compartir terminando la clase, yo creo que ya mañana. Y aparte de eso estoy grabando la clase, así que el video también va a estar disponible en el canal de YouTube de León de Judá que espero este fin de semana habilitar. ¿Bien? buena, genial. Así que ahí no se van a perder al principio. Y Zapka son 8 clases, así que todavía quedan 7 más, así que tranquilas, vamos a ir Sí, profundizando en sí, temas. leí. Gracias. Sí. Sigamos. Sigamos. La salvación. ¿Qué es la salvación? No nos vamos a ir a definir la salvación, sino que vamos a mostrar la salvación como algo que nos trae el Evangelio. ¿Bien? El Evangelio como medio de salvación. Romanos 1, del 16 al 17, este versículo es clásico. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Ustedes por qué creen que Pablo habla de justo? ¿Por qué ocupa este versículo del Antiguo Testamento y se lo pone a un montón de romanos de influencia griega que no cachan las escrituras hebreas antiguas? ¿Por qué creen que se los puso? Por algo que se llama justificación. La justificación yo lo defino de este modo. Esto
es una medida. Por ejemplo, imagínate un vaso de estos que tienen graduación. Nosotros no somos capaces, por nuestra propia humanidad, de poder llenar esto, ¿ya? Nosotros alcanzamos alguna medida, pero no completa de llenarla. Pero mediante el sacrificio de Cristo y por su sangre, nosotros sí podemos completar esta medida. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos convierte en justos mediante Jesucristo y esta medida se completa. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? No ve un pecador, no me ve a mi pecador, sino que me ve justo. ¿Por qué? Porque la medida que me falta es completada por la sangre de Jesucristo. Entonces, por eso Pablo hablaba del poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio radica en transformar vidas, porque el poder del Evangelio lo que hace es hacer de que tú, que antes estabas muertos en delitos y pecados, pases a una vida eterna y perdurable. Esa vida eterna, si bien todavía no la podemos vivir, pero sabemos que cuando Jesucristo vuelva, vamos a ser redimidos, resucitados, nuestros cuerpos van a ser gloriosos y vamos a vivir una eternidad completa con Él. Ese es el poder del Evangelio, porque salva, porque el Evangelio, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que permite? Que tú, que antes eras de una determinada forma, ahora ya no seas de esa forma. Ahora te conviertes en alguien totalmente nuevo. Es muy notorio cuando el Evangelio ha salvado a alguien porque su vida cambia. No estoy diciendo de que no vuelva a pecar, porque el ser humano va a tender hacia el mal, pero su vida no es una vida de pecado, sino que es una vida de santificación que es constante, en el medio te vas a tropezar, pero no vas a perder el rumbo. Es como cuando un niño aprende a caminar, el Evangelio es en constante aprender a caminar. Cuando hablamos de santificación, la santificación no llega como algo, oh, listo, llegué y me hice santo, no, es un camino. Por eso, uno de los nombres que tenían los primeros cristianos era la gente del camino, porque ellos caminaban en esta forma de vida. Entonces, ¿qué es lo que nos permite ser salvos y justos? Esa medida que Jesucristo trajo por medio de su sangre, y ese es el poder que tiene. ¿Por qué? Porque es revelada la justicia de Dios a través del Evangelio. Dios te está diciendo, yo te hago justo, yo te pongo este estándar perfecto mediante creer a las buenas nuevas de salvación, que es que Jesucristo vino, se llevó mis pecados, murió en una cruz, pero también resucitó. ¿Bien? Y lo otro que predicamos, súper importante, la predicación del Evangelio tiene que ser la predicación del Cristo crucificado. Román, me equivoqué de citas, no era esa, era 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23. Bueno, dice ahí, pero la cita que se lee ahí es esa, pero no el... Bueno, ya me entendieron. Dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. ¿Por qué tropiezo para los judíos? ¿Por qué? Porque, por algo que ya muchos sabemos. Cuando alguien era crucificado para la cultura judía, era ser maldito. Una de las cosas que está escrita en el Pentateuco es que toda persona que sea ajusticiada en un madero es maldita. Por consiguiente, Jesús se hizo maldito por nosotros y para nosotros. Bien, ¿qué es lo que pasó con eso? Ellos no podían entender que el Mesías iba a morir de esa forma. Hasta el día de hoy los judíos están esperando que el Mesías llegue casi con unos tanques, que destruya a todos los palestinos que están en Jerusalén, que restaure el templo y que gobierne como un rey eterno y magnánimo desde Jerusalén. Tal cual como se lo prometió originalmente a David, entre comillas originalmente. Pero no fue así. Por eso Pablo le habla a los corintios de que este mensaje de Cristo crucificado hacía tropezar a los judíos, porque los judíos decían, pero ¿cómo? No me calza. Estamos hablando que el Mesías que a mí me enseñaron en mi cultura
es un Mesías todopoderoso, es un Mesías fuerte, poderoso, rey, heredero del trono de David perpetuo, tal como Dios se lo prometió a David, se lo prometió, le dijo, tú, sobre ti nunca va a faltar heredero, y no, se hace maldito, lo cuelgan, lo tratan mal, y aparte era blasfemo porque decía que iba a destruir el templo, porque estamos hablando de que la concepción judía de adoración radica hasta el día de hoy en el templo. Los judíos lloran su templo, supieran, por eso la gente cuando va a Jerusalén al muro de los lamentos, por eso dice el muro de los lamentos, porque la gente va a llorar por la destrucción del templo. Los judíos son templistas. El cristiano, por diseño, la iglesia del Señor no nació en templos. La iglesia del Señor nació como un concepto de familia en casas. Siempre fue así. Entonces, el diseño de templo es un diseño netamente judío y que la iglesia fue adoptando, mejor dicho, la iglesia católica fue adoptando, paulatinamente, después que termina la persecución, cuando Constantino hace del cristianismo la religión oficial. Bien, y es por eso que a los judíos les causaba ruido, porque decían nuestro templo, si toda la adoración tiene que estar en el templo, ¿por qué tengo que adorar de todas partes? No, y estamos hablando que nosotros tenemos entrada libre al trono del Señor, podemos adorar, podemos verlo cara a cara descubierta, porque ya no hay velo. El velo con Jesús fue roto. Y por eso es el tropiezo para ellos. ¿Y por qué locura para los gentiles? Porque ¿cómo vamos a creer que una persona resucitó? No sé, ¿no han escuchado eso? Ay, pero si Jesús no resucitó, po. ¿Cómo a Jesús va a volver? ¿Cómo una persona aquí? ¿Cómo que? Y un montón de cosas más que no se las va a... que todo el mundo la oye a diario. ¿Bien? Por eso. Pero el centro de la predicación del Evangelio es la cruz de Cristo. Si el Evangelio que te puedan predicar en la calle, el Evangelio que te puedan predicar por televisión, por internet, escapa del Jesucristo crucificado, arranca. Porque no es así. El centro de la iglesia y de su predicación siempre ha sido el Cristo crucificado. Pero no como lo podemos ver en iglesias católicas sufriendo, sino que, como ya lo vimos anteriormente, el sacrificio de Cristo en la cruz es el que nos permite a nosotros ahora la salvación. No sé si me explico. ¿Bien? Sigamos. Y también tenemos otra cosa con el Evangelio que es predicarlo, y eso es una de las cosas que más cuesta. Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso, y así está escrito, qué hermoso recibir al mensajero que trae buenas nuevas. En la otra versión dice, son los pies de los que anuncian la paz. ¿A qué nos referimos con esto? Y es lo que yo expliqué al principio del estudio. El Evangelio es una buena noticia que es para volverse loco de felicidad. Estamos hablando de que mi vida, cuando nosotros comprendemos que teníamos una vida de pecado, totalmente pecaminosa, tal vez no con malas acciones, sino que no somos ni asesinos, no esas cosas, sino que una vida apartada del Señor, ¿qué es lo que hace? Nos cambia la vida, nos transforma. Tenemos esa necesidad de compartirle a todo el mundo de que hemos sido transformados por Él. Por ejemplo, yo les puedo nombrar el caso de un evangelista súper famoso, Carlos Anacondia. Carlos Anacondia se convierte al Señor siendo millonario a los 37 años. Él tenía dinero, él tenía una esposa, él tenía familia, tenía empresa, no tenía problemas económicos, ni siquiera tenía problemas de enfermedad, ni nadie en su familia. Simplemente su trabajo no lo llenaba. Lo único que llenó su alma fue el Evangelio cuando alguien le predicó con vehemencia y le dijo, ¿saben qué? Yo tengo una noticia que te va a cambiar el mundo y que va a hacer que en todo lo que tú tienes no te importe. ¿Ven que me salió un mensaje de Zoom? Listo. Entonces,
esa noticia le transformó la vida a Anacondia, hasta el extremo de que él la quiso compartir. Y se convirtió en uno de los grandes evangelistas que existen hoy por hoy. Les recomiendo leer su libro que mezcla autobiografía con doctrina, que se llama Oíme bien Satanás. Se los recomiendo un montón. Así que si pueden comprarlo por internet por ahora o en digital, léanlo, se los recomiendo, súper buena lectura. Y ahí van a entender por qué Anacondia se volvió tan loco, porque él entendió de que todo lo que tenía no lo llenaba, pero sí el Señor Jesucristo lo llenó. Y cuando entendió esto, quiso salir a predicar como loco. ¿Y saben lo que le pasó? Su pastor le dijo, recién convertido, y todo el cuento dijo, ¿sabe qué? Usted es nuevo, no sabe de Biblia. ¿Cómo se le ocurre ir a predicar? No podemos prestarle al público. Pucha, si quiere vaya a una población a predicar. Allá en Argentina le dicen villas miserias. ¿Saben lo que hizo Anacondia? Se fue a las villas miserias a predicar. Tiene un ministerio de más de 30 años predicando al Señor con milagros, con sanidades, liberando gente, poderosísimo. Empezó su ministerio, ni siquiera joven, a los 39. A lo que voy. ¿Cómo nosotros nos vamos a quedar callados con este regalo que es capaz de transformar la vida de todo y de todos? El Evangelio cambió el rumbo del mundo. Y el Evangelio permitió que la cultura romana se tambalease. ¿Por qué? Porque nadie, hasta la aparición de los cristianos, había hecho tambalear el Imperio Romano. La historia dice que fueron los hunos los que destruyeron a Roma. Mentira, lo que destruyó el poder de Roma fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque antes al emperador no se le cuestionaba y los cristianos sí lo cuestionaron. Antes, los papás romanos, por ejemplo, yo tenía mi esposa daba a luz un hijo y yo miraba y si el hijo no se parecía a mí, aunque fuera hijo mío, yo lo desechaba. El hijo lo botaban. ¿Saben lo que hacían los cristianos? Recogían a todos esos niños huérfanos y los criaban como propios. Cuando venían las enfermedades y las pandemias a Roma, ¿qué es lo que pasaba? Los cristianos salían a recoger a los muertos y a sanar a los enfermos. Toda la cultura romana no pudo ser capaz de sostener la cultura de reino de la iglesia primitiva. ¿Se entiende? Es por eso que Pablo le habla justamente a los romanos esto y les dice, no hay nada más bendito que aquellos que van a predicar el evangelio, porque ellos han entendido de que esta noticia es tan buena, es tan brutal, es tan cambiadora de paradigmas, es tan rompedora de esquemas que no nos podemos quedar callados. Eso es. Es por eso que Pablo escribe esto. No porque no esté llamando al evangelismo ni nada de eso, estamos hablando de que un mandato, un discipulado, lo dio Cristo. No es nada que no sepamos de Cristo. Pablo siguió el mandato de Cristo directamente, pero el contexto y la profundidad de este versículo está ahí, en la cultura. El evangelio tiene que cambiar la cultura. Si el evangelio no cambia tu cultura, si el evangelio no cambia tu cosmovisión, no es un evangelio de reino. Suena súper duro. Pero si el evangelio no es capaz de hacerte mirar con los ojos de Cristo, o al menos empezar a hacerlo todos los días, no es un evangelio real. Ok, convengamos. Pucha, no sé, también va en uno. Sí, te lo concedo. Pero cuando el evangelio te golpea tan fuerte, cuando el evangelio te da tan duro, cuando el evangelio te da vuelta, tu vida cambia. Totalmente cambia. Y se convierte en una vida agradable y nueva a los ojos del Señor. A eso se refería Pablo. Cambiar la cultura, cambiar la visión. Estamos hablando de que ahora en la actualidad el evangelio que se está predicando en muchos lados no es capaz de cambiar cultura. ¿Por qué? Porque lamentablemente el evangelio se occidentalizó y se hizo parte de la cultura occidental. La cultura occidental para, por ejemplo, un chino o para un árabe está asociada al tiro con la cruz. Occidental, cristiano. De inmediato, independiente que el tipo sea ateo, mormón, whatever. Occidental, cristiano. Se occidentalizó y se hizo, cuando Constantino lo convierte en una religión oficial,
pasa a ser algo más del montón. Y de ahí viene este declive terrible en manos de la Iglesia de Roma o Iglesia Católica, hasta que Lutero vuelve a aparecer y trata de levantar esto hasta el día de hoy, y Dios se ha encargado de mandar unos cuantos avivamientos entre medio para que esto repunte. Pero eso, el evangelio de Cristo cambia la cultura. El evangelio rompe esquemas, el evangelio de Cristo trae división, pero no te deja indiferente. Si el evangelio que tú vives es capaz de llevarse bien con el mundo, no es el evangelio de Cristo. Así de sencillo. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Para ir terminando, el evangelio son las buenas noticias de Dios. Espérenme que esto no me... Oh. Espérenme un poquito porque sus caritas me están tapando el texto. Dice, el evangelio son las buenas noticias de la salvación de Dios para el hombre mediante la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. El evangelio de la salvación procede de la misericordia soberana de Dios y se experimenta solo mediante la fe en Jesucristo. Y debemos expandir el evangelio a toda criatura con la misma alegría y vehemencia, como si hubiésemos recibido una noticia muy importante. Eso es la introducción a la primera de las 8 clases que contempla el Evangelio de Cristo. Vamos a hablar durante este tiempo de lo que no es el Evangelio, por qué el Evangelio a veces uno lo considera incluso su filosofía de vida y no su forma de vida. Y vamos a explicar esas diferencias semánticas que en español son muy, muy difíciles de entender, pero que en el idioma bíblico están muy claras. Bien, y eso, mis queridos amigos, traté de ocupar 40 minutos y no quitarles tanto tiempo. Y eso, quiero orar por ustedes por esta primera lección de las 8 que espero que podamos tener sobre este tema, y después, si Dios permite, poner otro tema. ¿Bien? Disculpe, profe, llegué tarde. Sí, tranquilo, si después vamos a ver cómo subimos el video. ¿Ya? Siempre No hay lo mismo, problema. el César. ¿Ah? Siempre lo mismo, el César. Ah, No, ya impecable. se lo perdonamos por ser primera vez, tranquila. Yo tengo una pregunta. Dígame. Esto lo vamos o sea, va a subir la presentación, ¿verdad? La presentación la voy a subir a la página web de León de Judá, va a estar ahí. Y también vamos a la grabación, porque estamos grabando esto. La grabación va a estar en el YouTube de León de Judá también. Ya, otra pregunta. Con respecto a esto, ¿vamos a poder hacer como ejercicios prácticos Sí, pero para sí, poder desarrollar la idea bien? sí, pero la primera clase es como de introducción, así que no les quise dar tan duro en la primera. Ya, Pero sí, ya para la próxima semana va a haber cuestionario, va a haber tarea y todo ese cuento. La idea es que esto perfecto. la idea es que esto sea bien formativo. No que solamente se vayan con algo y quede ahí. El evangelio se vive, no solamente se le Por lo entiende a mismo. nivel teórico. Pero puntualmente en la primera clase, en lo personal no me gusta darles tan duro en la primera clase porque a mí me han dado duro en la primera clase y he terminado loco y no he querido volver. Así que eso, primera clase, ¿ya? Así que para la próxima sí vamos a tener tareas, vamos a tener definición y todo ese cuento. Bien, ya pues, ¿alguna otra duda? Hoy yo quisiera igual darte las gracias, Exe, por tu disposición, a pesar que igual llegué un poquito tarde, pero me parece bacán la iniciativa, sé que igual va a ser de mucha... Ya no es novedad en Santiago. Así el César. Va a ser de bendición y gracias por eso, por la disposición, por darte tiempo, por tu aprendizaje, que en el fondo lo estáis compartiendo
compartiendo, porque es lo que hablábamos aquí mismo, porque esto es el Evangelio, lo que Dios nos dio, esta buena noticia. Así que gracias. Solamente le devuelvo al Señor lo que Él me da, no me llena. Nada más que eso. Y era como lo dije al principio, era un proyecto que está en mi corazón hace muchos años. Marga les puede contar de que yo siempre soñé con estar sentado en un Starbucks, en una mesa, compartiendo, tomándome un café con mucha gente, mientras hablábamos de esto y aprendíamos juntos. Y que la gente se acercaba porque el tema le parecía interesante, porque no lo hablábamos de forma religiosa, sino que lo hablamos con este idioma, así normal. Y que la gente se acercaba y le gustaba, y la gente se iba discipulando, iba creciendo. Pero nos habíamos puesto de hacerlo en marzo, pero COVID-19 y Trinidad Millaray hicieron que esto se pospusiera un poquito. Pero bueno, Zoom existe, así que el Señor lo puso a nuestra disposición y lo vamos a ocupar para el reino. ¿Bien? ¿Oramos? Ya. Sí, dale. Gracias, Señor, por tu amor, por el Evangelio que podemos entender hoy día y de saber de que gracias a esa noticia poderosa podemos estar aquí y hablar de algo tan lindo como es tu palabra y de la cruz de tu Hijo Jesús que nos ha dado salvación y vida eterna. Señor, bendice a todos los muchachos que se han podido conectar, que esto que quede en sus corazones, de que esto crezca en sus corazones, de que hayan dudas, de que hayan interrogantes, y de que ojalá esto crezca y se expanda para que todo el mundo pueda aprender de tu palabra y se puedan dar cuenta de que no es algo difícil, de que no es algo aburrido, sino que algo que da vida y algo que vivifica y que cambia vidas y que cambia personas y que cambia ciudades y que cambia el mundo. Gracias, Señor, por todo ello, los bendigo y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ya pues, muchachos, que el Señor les bendiga mucho y recuerden ahí leondejuda.cl, Instagram, ahora tenemos Facebook, así que pronto se vienen más cosas. Falta su TikTok. No, Falta no, su TikTok. TikTok no. TikTok no. No, falta. Así que eso. Un abrazo, muchachos. Cuídense. Cualquier cosa, hablamos por, bueno, los que tienen WhatsApp, o si no, hablamos por León de Judá. Un abrazo. Okay, gracias. Bien. Bendiciones. Chau, chau.